Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. El edificio se alzaba en la cima del Monte Royal en Montreal. Una mansión gótica de piedra llamada Ravenscrag, donada a la Universidad de McGill y convertida en el Instituto Allan Memorial, una de las instituciones psiquiátricas más respetadas de Canadá. Parecía sacado de una novela victoriana. Torreones, arcos de piedra, vidrieras emplomadas, la arquitectura del dinero antiguo reconvertida para el tratamiento de la mente. En 1960, una mujer de poco más de 30 años subió los escalones de la entrada con su marido. Había sido remitida por su médico de familia para tratar una depresión posparto leve. Estaba ansiosa. Le costaba dormir, amaba a su marido y a sus hijos y quería volver a sentirse ella misma. Le habían dicho que el Allan Memorial era el mejor, que el doctor que la trataría, el doctor Donald Ewen Cameron, era al mismo tiempo presidente de la Asociación Psiquiátrica Americana, de la Canadiense y de la Mundial, que estaba en las mejores manos posibles. Saldría del Allan Memorial incapaz de reconocer a su marido, incapaz de recordar los nombres de sus hijos, incapaz de evocar su propia infancia, su boda, los últimos 20 años de su vida. El tratamiento había funcionado, la había borrado. Ese era el tratamiento. El doctor Donald Ewen Cameron era, por cualquier medida convencional, el psiquiatra más reconocido de su generación. Nacido en Escocia, formado en la Universidad de Glasgow y en Johns Hopkins. Había servido como evaluador psiquiátrico en los juicios de Nuremberg, donde examinó a Rudolf Hess para determinar su aptitud mental para ser juzgado. Ostentaba la presidencia de todas las grandes asociaciones psiquiátricas del mundo occidental. El problema de la mente humana, argumentaba, es que se resiste al cambio. Se aferra a sus patrones, a sus neurosis, a sus traumas, a sus conductas desadaptativas, con una tenacidad que la terapia ordinaria no puede vencer. Para curar la mente de verdad, había que reducirla primero a sus cimientos. Arrancar los viejos patrones, borrar la programación defectuosa y después reconstruir. Cameron llamaba a ese proceso despatronización. La CIA lo llamaba Subproyecto 68. Los pacientes no lo llamaban de ninguna manera, porque cuando terminaba con ellos, muchos ya no eran capaces de formar frases. El dinero llegaba a través de una organización pantalla llamada Sociedad para la Investigación de la Ecología Humana. Los cheques eran modestos, $69,000 a lo largo de toda la duración del proyecto. En dinero de hoy, menos de 700,000. La CIA estaba comprando investigación en control mental con descuento. Y el doctor Cameron, que quizá supiera o quizá no supiera del todo la verdadera naturaleza de su fuente de financiación, aceptaba con gusto. MKUltra, 149 subproyectos, universidades, hospitales, prisiones farmacéuticas, experimentos con LSD, privación sensorial, hipnosis, técnicas de interrogatorio. El subproyecto 68 era el de Cameron, y el subproyecto 68 fue el peor. El contexto era la Guerra Fría y el miedo era el lavado de cerebro. En 1953, los prisioneros de guerra estadounidenses regresaron de Corea haciendo declaraciones que sonaban ensayadas, confesiones de crímenes de guerra, denuncias al capitalismo, elogios al comunismo. Hablaban con el tono plano y sin afecto de hombres que habían sido quebrados y vueltos a armar. La comunidad de inteligencia estadounidense estaba aterrorizada. Creían, erróneamente, como se supo después, que soviéticos y chinos habían desarrollado técnicas para reprogramar la mente humana. Si el enemigo tiene la capacidad de controlar mentes, nosotros debemos desarrollar la misma capacidad. No podemos permitirnos un desfase de control mental. El director de la CIA, Allen Dulles, autorizó MKUltra el 13 de abril de 1953. El objetivo declarado del programa, desarrollar técnicas para el control encubierto de la conducta humana. Su alcance real abarcaría 149 subproyectos a lo largo de 20 años, involucraría al menos a 80 instituciones y utilizaría a miles de sujetos humanos sin su consentimiento. MKUltra no era un programa, eran 149. El subproyecto 8 probó el LSD con sujetos sin su conocimiento en pisos francos de la CIA, la operación Midnight Climax, donde prostitutas atraían a hombres a apartamentos equipados con espejos unidireccionales, para que los agentes observaran los efectos del LSD administrado sin consentimiento. El subproyecto 54 exploraba el uso de fármacos para producir amnesia.
El subproyecto 119 estudiaba la estimulación eléctrica cerebral. El subproyecto 68, el de Cameron, era el más ambicioso y el más destructivo. Los sujetos no eran voluntarios, no estaban informados, no eran soldados, ni prisioneros, ni enemigos. Eran pacientes, ciudadanos. Gente que entraba en hospitales buscando tratamiento para su depresión, su ansiedad, su duelo. Gente que confiaba en sus médicos. Gente que firmaba consentimientos para terapia y recibía algo que las convenciones de Ginebra clasificarían como tortura. La teoría de Cameron era elegante en su sencillez y monstruosa en su aplicación. La mente humana, argumentaba, era como una cinta de grabación. La enfermedad mental era una cinta corrupta, patrones defectuosos de pensamiento y conducta grabados a lo largo de la vida. Para curar la enfermedad mental no hacía falta entender la grabación, había que borrarla. Limpiar la cinta. Reducir al paciente a un estado en blanco, una tabula rasa, y grabar encima patrones nuevos y sanos. Etapa 1. Despatronización. Desmontamos los patrones patológicos con terapia electroconvulsiva intensiva, sueño farmacológico prolongado y aislamiento sensorial. Etapa 2. Conducción psíquica. Introducimos nuevos patrones mediante mensajes de audio repetidos durante el estado vulnerable posterior a la despatronización. Etapa 3. Reorganización. El paciente emerge con patrones nuevos y sanos que reemplazan los antiguos. La etapa 1 funcionó catastróficamente bien. Las etapas 2 y 3 nunca funcionaron. Cameron podía borrar mentes, pero no podía reconstruirlas. La terapia electroconvulsiva estándar en los años 60 se administraba a 110 voltios durante una fracción de segundo, una vez por sesión, 3 veces por semana, durante un curso de 6 a 12 sesiones. Era un tratamiento psiquiátrico legítimo, rudimentario pero, a veces, eficaz para la depresión grave. La versión de Cameron era otra cosa por completo. Aplicaba el electrochoque a 150 voltios, un 36% por encima del máximo terapéutico. Lo aplicaba 6 veces por sesión en lugar de una. Realizaba 3 sesiones al día en lugar de 3 por semana y lo mantenía durante 30 días consecutivos. El total, 540 choques individuales en un mes. La agresión eléctrica acumulada sobre el cerebro no era terapia, era demolición. Al terminar un curso de despatronización, los pacientes no recordaban sus nombres, no reconocían a sus familias, no controlaban la vejiga. Habían sido reducidos en el lenguaje clínico de Cameron a un estado de despatronización completa. En lenguaje humano, habían sido reducidos a bebés. Entre sesiones de electrochoque, Cameron inducía comas farmacológicos en sus pacientes, barbitúricos para suprimir la conciencia, cloropromacina, un antipsicótico comercializado como Toracine para mantenerlos dóciles. Los comas duraban días, luego semanas. El sueño farmacológico más largo documentado en el programa de Cameron duró 86 días consecutivos. Casi 3 meses de inconsciencia químicamente impuesta. A los pacientes se los despertaba periódicamente, no por piedad, sino para administrar otra ronda de electrochoque o para iniciar la siguiente fase, la conducción psíquica. Emergían brevemente de la oscuridad química, recibían el ataque eléctrico o el bucle de audio y eran empujados de nuevo al fondo. Despertar no era recuperarse. Despertar era otra sesión. La conducción psíquica era la técnica insignia de Cameron. Tras la despatronización, tras el electrochoque y los comas farmacológicos, cuando la mente del paciente había sido reducida a lo que Cameron consideraba un estado en blanco, comenzaba la reprogramación. Se preparaba un mensaje grabado, una frase sencilla, extraída muchas veces de las propias sesiones de terapia del paciente, algo que Cameron creía que abordaba su conflicto psicológico central. Eres una buena madre, amas a tus hijos, eres segura y capaz. El mensaje se grababa en un bucle de cinta y se reproducía por auriculares al paciente durante 16 horas al día. El paciente no podía quitarse los auriculares, no podía salir de la habitación, todavía medio sedado por el coma farmacológico, no podía resistirse. La cinta sonaba sin parar, 16 horas al día, 7 días por semana, durante semanas. Los registros de Cameron documentan pacientes que recibieron un único mensaje repetido hasta 500,000 veces. La técnica no reprogramaba la mente. Destruía lo que quedaba de coherencia psicológica en el paciente después de que el electrochoque ya hubiera destruido su memoria. Cameron añadió la privación sensorial al protocolo.
Los pacientes eran colocados en aislamiento, una habitación oscura e insonorizada o, en algunos casos, un tanque modificado de privación sensorial, sin luz, sin sonido, sin contacto humano. El aislamiento podía durar días, en casos documentados hasta 35 días consecutivos. La mente humana necesita estímulos sensoriales para mantener su coherencia. Privado de estímulos externos, el cerebro comienza a generar los propios: alucinaciones, desorientación, distorsión temporal. Tras 72 horas de privación sensorial completa, la mayoría de los sujetos experimenta una perturbación psicológica significativa. Tras una semana, la perturbación se vuelve severa. Tras 35 días, aplicados a una mente ya destrozada por el electrochoque y los comas, el resultado era un ser humano psicológicamente deshecho. La máquina de cinta era un magnetófono de bobina abierta estándar, modificado con un bucle continuo. El bucle podía ser de cualquier longitud, desde una sola frase hasta varios minutos de habla grabada. Cameron usaba normalmente bucles cortos, una sola oración repetida. La máquina funcionaba 16 horas. Se apagaba 8 horas, el periodo designado de sueño del paciente. Y luego volvía a encenderse. El contador registraba el número total de repeticiones, 500.000 repeticiones de un único mensaje. Ese número no es una metáfora. Está documentado en los propios registros de Cameron, en su letra, en archivos que sobrevivieron al intento de destrucción de la CIA, 500.000 veces. Si pronunciaras una sola frase 500.000 veces a velocidad normal, tardarías aproximadamente 1.200 horas, 50 días seguidos hablando sin pausa. La máquina de Cameron no hacía pausas. Las fotografías de antes y después en los archivos de Cameron son la prueba más inquietante de lo que hizo el tratamiento. Las fotos de ingreso muestran gente corriente, mujeres sobre todo, de 30 y tantos o 40 y tantos, vestidas de calle, mirando a la cámara con expresiones que iban de la ansiedad a la esperanza. Habían acudido por trastornos que la psiquiatría moderna consideraría de leves a moderados: depresión, ansiedad, duelo tras una muerte en la familia, crisis matrimonial. Las fotografías tomadas tras el tratamiento muestran los mismos rostros, pero cambiados hasta lo irreconocible. Los ojos están vacíos. La postura se ha derrumbado. Algunos pacientes no se sostienen erguidos sin ayuda. Algunos no pueden enfocar la vista en la cámara. Algunos llevan pañales. No son las caras de personas tratadas, son las caras de personas borradas. Cameron lo documentaba todo. Sus notas clínicas describen la destrucción progresiva de las mentes de sus pacientes con la precisión desapegada de un informe de laboratorio. Día 15. El paciente presenta pérdida completa de orientación temporal y espacial, no reconoce al marido, no responde a su propio nombre, incontinencia establecida, incapacidad para alimentarse solo. Despatronización completa alcanzada. Se recomienda iniciar el protocolo de conducción psíquica. Despatronización completa alcanzada. Un ser humano reducido a un bebé, incapaz de reconocer a las personas que amaba, incapaz de realizar funciones corporales básicas, incapaz de recordar un solo instante de la vida vivida, y el médico que se lo hizo lo documentó como un logro, un hito. Un objetivo terapéutico cumplido. Velma Orlikow era la esposa de David Orlikow, un diputado del Parlamento canadiense. Fue remitida a Cameron en 1956 para tratamiento de depresión tras un parto con feto muerto. Le prescribieron lo que le dijeron que era un nuevo medicamento psiquiátrico. No le dijeron que el medicamento era LSD, dietilamida del ácido lisérgico, administrado como parte del protocolo experimental de Cameron. No le dijeron que las sesiones estaban siendo observadas. No le dijeron que su tratamiento estaba financiado por la Agencia Central de Inteligencia. Velma volvió a Cameron repetidas veces a lo largo de varios años. Cada vez entraba para tratarse. Cada vez salía peor, más ansiosa, más desorientada, más asustada. Su marido no entendía qué le estaba pasando. Confiaba en Cameron. Todo el mundo confiaba en Cameron. Velma Orlikow pasó el resto de su vida incapaz de recuperarse plenamente del tratamiento que recibió para la depresión con la que había entrado. La depresión era tratable. Lo que Cameron le hizo no lo era. Linda McDonald tenía 26 años. Tenía 5 hijos. Ingresó en el Allan Memorial en 1963 porque estaba agotada. El cansancio de una madre joven criando 5 hijos que su médico de familia había diagnosticado como depresión leve.
El equipo de Cameron le administró 86 días de sueño farmacológico, 102 sesiones de electrochoque y un curso no documentado de conducción psíquica. Cuando Linda McDonald recibió el alta, no reconocía a su marido, no reconocía a sus hijos, no sabía leer, no sabía escribir, no sabía cocinar, no sabía conducir, no recordaba su boda, no recordaba los partos de sus hijos, no recordaba su infancia. 26 años de memoria, la totalidad de su experiencia vivida, habían sido borrados. Tuvieron que enseñarle a ir al baño, como a un bebé, a los 26 años. El marido al que no recordaba haber amado, delante de los hijos a los que no recordaba haber parido. Linda McDonald pasó años reaprendiendo las habilidades básicas de la existencia humana. Nunca recuperó sus recuerdos. Robert Logie ingresó en el Allan Memorial para tratarse de ansiedad crónica. Era un adulto funcional, empleado, casado, capaz de gestionar su vida diaria pese a la ansiedad que a veces lo desbordaba. Tras el protocolo de despatronización de Cameron, fue, en el eufemismo clínico usado por el personal de enfermería, regresado. Regresión significaba que un hombre de 40 años no podía vestirse solo, no podía comer solo, no controlaba la vejiga, no formaba frases completas. Robert Logie estaba sentado en una silla de ruedas en el Allan Memorial, llevando un pañal de adulto, sosteniendo un bloque de madera infantil, mirando a la pared con la expresión ausente de una mente que había sido vaciada. Su esposa lo visitaba. Él no la reconocía. Ella le hablaba. Él no respondía. Le mostraba fotografías de la vida que habían compartido. Él las miraba como un niño mira los dibujos de un libro, con curiosidad por las imágenes, sin la menor idea de que las personas del dibujo fueran reales, mucho menos de que una de ellas fuera él. Las enfermeras lo sabían, administraban los fármacos, conectaban los electrodos, vigilaban a los pacientes durante los comas farmacológicos, les cambiaban los pañales de adulto, alimentaban con cuchara a hombres y mujeres adultos, veían cómo llegaban seres humanos funcionales para tratarse y se marchaban convertidos en cáscaras. Algunas enfermeras presentaron quejas. Las quejas se registraron y se archivaron. Nada cambió. La estructura institucional del Allan Memorial protegía a Cameron. Era el director, era el psiquiatra más acreditado del mundo. Cuestionar a Cameron era cuestionar la psiquiatría misma. Y en la cultura médica jerárquica de los años 60, las enfermeras no cuestionaban a los directores, hacían su trabajo, documentaban lo que veían. Y al terminar su turno, volvían a casa e intentaban no pensar en los pacientes que acababan de sedar, hasta la inconsciencia por instrucción de un hombre al que les habían enseñado a respetar. El 8 de septiembre de 1967, Donald Ewen Cameron se desplomó mientras caminaba por los Adirondacks. Murió de un infarto a los 66 años. En el momento de su muerte seguía siendo una figura respetada en la psiquiatría internacional. No había sido acusado de ningún delito. No había sido investigado. No había sido interrogado. Sus pacientes estaban dispersos por Canadá, destrozados, amnésicos, incapaces de articular lo que les habían hecho y en muchos casos incapaces de recordarlo. Cameron murió en un sendero de montaña una tarde de septiembre. Las vistas probablemente eran hermosas. Nunca respondió por lo que había hecho. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. En 1973, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los archivos de MKUltra. Las trituradoras funcionaron durante días. Cajas de documentos, décadas de registros de investigación, historias de pacientes, documentos financieros, correspondencia, fueron devoradas por trituradoras industriales en la sede de la CIA. El programa debía desaparecer. No debía haber existido nunca, pero sobrevivieron 20.000 páginas. Habían sido archivadas incorrectamente, guardadas con los registros financieros en lugar de con los archivos del programa, pasadas por alto por la orden de destrucción porque estaban en el armario equivocado. En 1977, una solicitud de acceso a la información del periodista de investigación John Marks destapó los documentos supervivientes. 20.000 páginas, suficientes para reconstruir el alcance y los métodos de MKUltra, suficientes para identificar víctimas. Suficientes para probar que el gobierno de los Estados Unidos había financiado la destrucción sistemática de mentes humanas. El 3 de agosto de 1977, el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia, el Comité Church, celebró audiencias públicas sobre MKUltra.
El director de la CIA, Stansfield Turner, testificó, confirmó la existencia del programa, confirmó su alcance, confirmó que ciudadanos estadounidenses habían sido usados como sujetos sin su conocimiento, expresó pesar. Me resulta totalmente aborrecible pensar en utilizar a un ser humano como conejillo de indias y poner en peligro de cualquier modo su vida y su salud. Pesar, por un programa que había utilizado a miles de sujetos humanos sin consentimiento durante 20 años, que había enloquecido a personas, que había borrado memorias, que había reducido a adultos funcionales a bebés. Pesar fue la palabra. No disculpa, no rendición de cuentas, no procesamiento penal, pesar. La CIA expresó pesar y siguió adelante. Ningún agente de la CIA fue nunca acusado, ningún alto cargo de la CIA fue nunca castigado. La agencia que había financiado la destrucción de mentes humanas expresó pesar y la palabra fue aceptada como suficiente por el comité, por la prensa y por el gobierno. En 1988, el gobierno de los Estados Unidos resolvió una demanda de 9 víctimas de Cameron por $750,000, $83,000 cada una. En 1992, el gobierno canadiense, que había aportado financiación adicional a Cameron a través del Departamento Canadiense de Salud y Bienestar Nacional, estableció un fondo de compensación. Cada víctima verificada recibió $100,000 canadienses, $100,000, por el borrado de una mente humana, por 26 años de recuerdos destruidos, por matrimonios terminados porque un cónyuge no podía recordar al otro, por hijos criados por una madre que tuvo que reaprender sus nombres, por carreras destruidas, habilidades borradas, identidades aniquiladas, $100,000, el precio de mercado, al parecer, de un yo humano. Las 20,000 páginas supervivientes son, en sí mismas, un estudio del ocultamiento. Gruesas barras negras de tachado cubren nombres de agentes, nombres de instituciones, metodologías concretas, resultados concretos. Entre las barras negras sobreviven fragmentos de texto, suficientes para construir un relato, insuficientes para construir casos penales. Las tachaduras protegen a los autores. El texto superviviente testifica por las víctimas. En 2018, la CIA publicó documentos adicionales de MKUltra tras una nueva solicitud de acceso a la información. Algunas tachaduras se levantaron parcialmente, aparecieron nombres nuevos, instituciones nuevas, subproyectos nuevos. Es posible que nunca se conozca la totalidad del alcance de MKUltra. Los archivos destruidos superan a los supervivientes en órdenes de magnitud. Lo que sabemos es un fragmento. El fragmento es suficientemente espantoso. Tiene más de 80 años, se sienta en su sala de estar en Montreal y sostiene una fotografía del día de su boda. Le han dicho que la mujer de la fotografía es ella. Le han dicho que el hombre a su lado era su marido, murió en 2003. Le han dicho que fueron felices. Le han dicho que tuvieron 3 hijos. Le han dicho los nombres de los hijos. Conoce esos nombres como se conoce la capital de un país extranjero, como un dato, no como un recuerdo. No puede sentir los nombres, no puede recordar haber sostenido a los bebés que se convirtieron en los adultos que ahora la visitan y la llaman madre. Ella fue al Allan Memorial para tratarse de ansiedad. Tenía 29 años, confiaba en su médico la borró. Y ahora se sienta en una sala de estar en Montreal, con 83 años, sosteniendo la fotografía de una boda que no recuerda, y el crimen más íntimo que jamás se cometió contra ella no es el borrado, es saber que en algún lugar de su cerebro los recuerdos siguen existiendo. No fueron destruidos, fueron desconectados, encerrados en habitaciones a cuyas puertas ella no puede encontrar. Su propia vida, vivida y almacenada, y sellada por un hombre que murió en un sendero de montaña en 1967 y que nunca respondió por nada. El Instituto Allan Memorial sigue funcionando, sigue siendo un departamento del Centro de Salud de la Universidad de McGill, sigue ofreciendo tratamiento psiquiátrico. El edificio gótico del Monte Royal sigue en pie, Ravenscrag, con sus torreones y sus arcos de piedra, designado edificio patrimonial. Puedes pasar delante una tarde de verano en Montreal y admirar la arquitectura. No hay placa que conmemore a las víctimas de Cameron. No hay memorial. No hay señal alguna que diga. En este edificio, entre 1957 y 1964, un psiquiatra financiado por la Agencia Central de Inteligencia borró mentes humanas. La posición de la institución es que las prácticas de Cameron, aunque lamentables, fueron un producto de su tiempo. Que la psiquiatría ha avanzado. Que el edificio no debería definirse por las acciones de un médico en un periodo concreto.
Es el equivalente institucional de expresar pesar y seguir adelante. La habitación está vacía ahora, han retirado la máquina de electrochoque, ha desaparecido el magnetófono, han desaparecido los auriculares, han desaparecido las gafas de privación sensorial, han quitado las correas de sujeción de la cama. La cama misma es solo una cama, institucional, estrecha, cubierta con una sábana blanca y limpia, pero la habitación recuerda, no metafóricamente, literalmente. La pintura verde de las paredes es la misma pintura verde. La lámpara fluorescente del techo es el mismo modelo. Las dimensiones de la habitación no han cambiado. Si te pusieras de pie en esta habitación y cerraras los ojos, estarías en el mismo espacio donde cientos de personas yacieron mientras sus mentes eran desmanteladas. Los pacientes no podían recordar. Esa era la cuestión. La despatronización de Cameron funcionó exactamente como había sido diseñada. Borraba la memoria, borraba la capacidad del paciente de testificar sobre su propia experiencia. El crimen más perfecto, uno que borra la capacidad de la víctima de saber que es víctima. Uno que se lleva no solo la memoria del abuso, sino la memoria del yo que fue abusado. Esta habitación fue donde sucedió. Puede que las personas a las que le sucedió no lo recuerden, pero la habitación sí. Y ahora tú también, piensa al terminar este video en lo que significa confiar en alguien, piensa en lo que significa pedir ayuda. Piensa en lo que le fue robado a Velma Orlicou, a Linda McDonald, a Robert Logie y a cientos de personas más cuyos nombres están detrás de barras negras en documentos que nunca se publicarán. No perdieron dinero, no perdieron libertad, perdieron el propio yo que habría podido recordar haberlo perdido. Y el edificio donde ocurrió sigue en pie, sobre una colina de Montreal, recibiendo pacientes, sin una sola placa que diga lo que ocurrió allí dentro, porque la historia, a veces, no está escrita en placas. Está escrita en el silencio de una habitación verde, fluorescente, que lo vio todo y no olvida nada. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.